La corriente rusa también se le puede llamar como COTS, pero es más conocida como corrientes rusas. Fue creada o investigada por el profesor Koch en Rusia, por eso también se le conoce como rusas. El principal objetivo de estas corrientes eléctricas va a ser lograr cambios en lo que es trofismo muscular y vamos a obtener, obviamente, fortalecimiento muscular. Casi siempre lo combinamos con el ejercicio isométrico, ¿sí? Dependiendo en qué músculo lo vamos a aplicar. Igual es una corriente eléctrica de media frecuencia, es alterna. Aquí la única, distinción que lo hace de las otras es el pulso. El pulso es de manera cuadrangular o la onda es de manera cuadrangular. Las otras que hemos venido hablando son sinusoidales. Y posee una corriente portadora alrededor de 2000 Hz a 4000 Hz, ¿sí? Entonces, esto nos hace que vaya directo a lo que es el sistema nervioso periférico. Bien, ¿qué nos permite este tipo de corriente eléctrica? Cuando nosotros lo vayamos a programar, nos va a permitir tiempos de contracción muscular y tiempos de reposo, y tú lo puedes programar de acuerdo en la indicación o cómo quieres obtener el resultado con tu paciente. Siempre hay que evitar la fatiga muscular. ¿Cómo me doy cuenta que tiene mi paciente fatiga muscular? Posiblemente porque lo refiere de que ya me cansé, se me entumió, ya no responde igual como al inicio. Entonces sí hay que estar alertas y más en el tiempo de la estimulación que vayamos a aplicar, porque depende del músculo. No es igual para un músculo cuádriceps en los 4 bastos que un músculo bíceps, por ejemplo, que es más pequeño, ¿sí? Entonces, se recomienda un trabajo intercalado entre estimulación eléctrica y obtención de contracción muscular con una contracción isométrica, ¿sí? Tenemos indicaciones, las específicas, va a ser para la atrofia muscular, algún fortalecimiento postquirúrgico, esto casi siempre es en deportistas, o alguna hipertrofia muscular progresiva. La hipertrofia, pues, muchos de los deportistas la llegan a utilizar, o el típico que te suelen vender para fortalecer los abdominales y que es de manera más comercial, ¿va? Las contraindicaciones, pues obviamente va a ser las generalizadas, que es en pacientes con marcapasos, en alguna herida abierta, en pacientes con embarazo, en úlceras varicosas o a pacientes epilépticos. Bien, este es cómo funciona la corriente rusa. Decíamos que era su manera o su forma del pulso va a ser rectangular, por lo tanto no va a tener esas ondas, pero sí va a tener una meseta. Va a ser bipolar, va a trabajar en los dos polos. Aquí es un ejemplo que tiene 10 milisegundos de contracción, 10 milisegundos de reposo, ¿sí? Yo les pido que no se excedan en el número o en el tiempo de contracción, siempre dejen el reposo. Ya vienen protocolos en los aparatos donde nosotros podemos intervenir en su modificación. Bueno, de la evolución histórica de las corrientes eléctricas, pues primero se desarrolló la galvánica, por Luigi Galvani en 1978, en 1831 la farádica, que esa ya casi no se utiliza, la 1908 la corriente de alta frecuencia, esa sí se llega a utilizar,
En 1945 las Berman, las diadinámicas, que vimos que son de baja frecuencia también. En 1950 están las NEMEC, que son las corrientes interferenciales, y las COTS, que son unas corrientes rusas, en 1969. Entonces estamos hablando un aproximado que tenemos utilizando las corrientes eléctricas como 50, 70 años aproximadamente. Han tenido muchísima evolución. ¿Vale? Y luego viene la corriente galvánica o continua. Esta corriente solo se debe de aplicar con electrodos de caucho o los de carbono, los que son de color negro, que son como de silicón. Solo se aplican con gel de intermedio y van directo a la zona de tratamiento. Este tipo de corriente continua solo trabaja en la zona o en el polo positivo, ¿sí? Entonces tú puedes cambiar la polaridad de acuerdo a cómo tú lo vayas a administrar y el objetivo terapéutico que vayas a obtener. En la corriente galvánica se establece el flujo de cargas negativas, lo que siempre va a viajar la corriente hacia el electrodo negativo, ¿sí? Bien, vamos a obtener un efecto físico-químico de atracción y de repulsión de cargas de los iones. Entonces, ese sería como tenemos nuestro ciclo en segundos, nuestra corriente continua en el polo positivo y que tiene un periodo de cierre del circuito que va a corresponder entre de los 0 a 10 segundos. Tiene su mantenida corriente continua, que es la meseta, y tiene una pendiente de cese que termina entre 30 y 40 segundos. Los efectos fisiológicos se van a producir de acuerdo como tú coloques los electrodos. Yo les puse 2 tablitas de 2 libros que están muy interesantes, donde te dice el polo, el efecto que vas a obtener sobre el polo positivo y sobre el polo negativo. Siempre en el polo positivo vamos a obtener una reacción ácida y sobre el polo negativo vamos a tener una reacción negativa, ¿sí? Entonces, ya dependiendo qué queramos aumentar, qué queramos que se active a nivel metabólico, es como tú vas a programar tu aparato, si quieres que se trabaje nada más de un polo o que cambie esa polaridad a los 2 minutos de tratamiento. Esto ya lo sabemos, que el cuerpo humano está compuesto por electrolitos y agua, lo que va a haber un comportamiento fisioquímico. Los efectos interpolares de la corriente galvánica, permítanme. Los efectos interpolares, pues obviamente que van a ser los efectos que vamos a obtener de acuerdo a la polaridad, pero dentro de los que caben vamos a obtener un efecto térmico. He ahí la importancia de la dosificación para nosotros estar siempre al pendiente de nuestro paciente. Este tipo de corriente yo la asemejo como si te estuvieran picando con un alfiler, así despacio, y cada vez más profundo y más profundo. Eso yo lo relaciono, ¿sí? Al inicio no se siente, pero conforme va pasando el tiempo y va subiendo la intensidad o la presión, te va molestando. Entonces siempre debes de estar el paciente preguntándole
inclusive le tienes que decir que es un tipo de corriente que es un poquito molesta y que se debe de quedar al punto donde sea tolerable. Nos activa muy bien lo que es la circulación, y también nos sirve en cuestiones de heridas. Hay dos tipos de galvanización. La galvanización descendente, donde tú ubicas el electrodo positivo a nivel cefálico, o sea, cerca de donde está la zona tratar, y el electrodo negativo a nivel caudal, a lo distante, ¿sí? Entonces, ¿qué efecto se va a obtener con esta galvanización descendente? Vamos a obtener un efecto de relajación y sedación general. ¿Por qué? Porque la corriente eléctrica va a subir desde el electrodo negativo hacia el positivo, ¿sí? Y de lo contrario, vamos a obtener una galvanización ascendente, donde tú vas a ubicar tu electrodo positivo a nivel caudal, o sea, más distante de la zona a tratar, y el electrodo negativo lo vas a poner a nivel cefálico, más cerca de donde está tu zona a tratar. Y este efecto va a ser una excitación general de nuestra zona de tratamiento, por lo tanto, la corriente lo que va a hacer, que va a bajar desde el electrodo positivo hasta el negativo. Esta es la ventaja que tenemos con esta corriente, que tú puedes jugar. Indicaciones, pues ya les decía, principal va a ser un efecto sedante a través de lo que es la galvanización, aquel equilibrio de iones a través de los polos o el intercambio de polos. ¿Podemos aumentar una cicatrización? Sí, sí se puede aumentar porque tenemos una corriente continua. Nada más hay que cuidar mucho que no podemos dañar a nuestro paciente más de lo que ya tiene esa herida, ¿sí? Contraindicaciones, obviamente no podemos aplicar electro en áreas donde tenemos algún implante o algún contacto directo con otros electrodos, en pacientes embarazadas, en aplicaciones de tórax o en pacientes que tengan marcapasos y pacientes que en la cuestión cognitiva no nos ayuden, que nos limiten más que nada al proceso de aplicación de agente o de electroterapia, ¿va? Precauciones, pues hay que siempre comentarle cómo va a sentir el paciente este tipo de corriente, porque como les decía, tú vas subiéndole la intensidad y el paciente va refiriendo que le duele o que le pica. No se deben utilizar electrodos metálicos ni de los autoadheribles porque no va a pasar ese estímulo eléctrico de manera continua, ¿sí? Hay que evitar las quemaduras, obviamente. ¿Por qué? Porque en este tipo de corriente podemos llegar a agravar la cuestión de nuestro paciente. Dice que también hay que utilizar los electrodos en buen estado y que no estén deteriorados. Nada más los de carbono o los de caucho o silicona dopada, ¿sí? La iontoforesis, acuérdense que en ultrasonido teníamos la sonoforesis. Aquí se va a llamar iontoforesis. ¿Por qué? Porque vamos a obtener otro beneficio aparte de la corriente eléctrica. La técnica de electroterapia. Vamos a hacer que los iones y las moléculas ionizadas a través de un medicamento que se puede indicar con el médico rehabilitador o con otro médico que te den la indicación, va a ser la entrada de este medicamento por vía transcutánea, lo que va a ayudar la corriente galvánica a que llegue a nuestro organismo a la zona donde estamos trabajando nosotros. La transferencia de iones es confiable
Obviamente que no vamos a poner cualquier medicamento. Hay una serie de compuestos que se deben de utilizar. Lo que yo he más utilizado es la lidocaína y cloruro sódico, nada más. Esos dos son los que yo he utilizado. Y es muy, muy, muy poco probable que te pida el médico que apliques esta modalidad terapéutica, pero obviamente como oficios tenemos que conocerla, ¿va? Estos son los compuestos que podemos utilizar. ¿Dónde lo debemos de aplicar o qué efectividad de polo debemos de activar? Y el efecto que vamos a obtener, ¿sí? Es más frecuente, bueno, como yo les decía, yo nomás usé lidocaína como un anestésico local y cloruro sódico como fibronolítico para romper fibrosis en pacientes. Pero si se fijan, hay muchísimos efectos y podemos utilizar de acuerdo al efecto que nosotros queramos obtener. En prácticas clínicas, ahí en la universidad, casi no usamos este tipo de corriente por precaución, por cuestión de tiempo. Recuerden que nuestros pacientitos van a obtener un servicio gratuito, entonces, pues si no nos lo indica el paciente, nosotros no intervenimos modificando las indicaciones, el médico, perdón. Y de una manera u otra, pues es mejor nada más aplicarlo entre nosotros para que ustedes perciban el estímulo eléctrico, que sí es poquito desagradable, y te queda la sensación después de que te lo quitan, pero sí obtenemos un beneficio favorable. Creo que ya. ¿Ya despertaron? La siguiente semana yo creo que vamos a ver lo que es la diatermia, que es otro de los aparatos que puedan utilizar, ya casi no se utiliza. Y vamos a ver tracciones cervicales, que es lo más probable que utilicemos. Nosotros en laboratorio tenemos una cama de tracción lumbar eléctrica. Anteriormente se utilizaban mecánicas o con peso y pues no la utilizamos porque no tenemos la capacitación del uso del aparato. Cuando yo la quise encender junto con otro maestro, pues no nos daba como que la continuidad, la encendíamos y ya le dábamos seguimiento, pero no nos daba la continuidad de cómo ponerla a trabajar. Se necesita del distribuidor nos capacite porque todo es cuestión eléctrico, ¿sí? ¿Tienen dudas, sugerencias, inquietudes con electroterapia? Es muy complejo, es muy amplio, es muy bonito. Tú como oficio puedes hacer maravillas, puedes combinar ultrasonido y electro al mismo tiempo, puedes meterlo de manera subacuática, puedes trabajar úlceras de presión en pacientes, tanto como ultra como electro, pero sí se necesita estar bien capacitados en estos temas. Nunca se deja de capacitarse uno como profesional, eso sí nos queda claro. Y cada vez hay pues hay nuevos aparatos, hay nuevas técnicas que nos han funcionado. Esto de acuerdo es a la evidencia que se ha puesto en estudio, lo que es la ley, ¿sí? Yo aplicar dos medios físicos al mismo tiempo al paciente es por cuestión de cuidados principales y por cuestión de tiempo. Pero yo les sugiero que primero dejemos que un medio físico actúe y luego le damos seguimiento con otro. ¿Va? ¿Dudas, inquietudes?
Yo le quería preguntar. Se escucha como con eco, Perla. ¿Ya me digo? Ya. Yo quería preguntarle sobre las personas que tienen diabetes que retienen líquidos, ¿se puede aplicar con indicaciones o tiene indicaciones específicas? Bien. Yo aquí sugiero, por ejemplo, si es un paciente diabético, hay que ver cuánto tiempo tiene con la diabetes, ¿sí? Y si está controlado esa diabetes. ¿Por qué te digo esto? Porque es una enfermedad metabólica que nos va a ir produciendo alteraciones a nivel del sistema nervioso periférico. Entonces, la mayoría de nuestros pacientes ya son diabéticos e hipertensos, ¿sí? Entonces, la sensibilidad se va perdiendo con la diabetes. Sí es bien importante saber cuánto tiempo lleva nuestro paciente con la diabetes, si está controlado o no. En el caso de antiedema, nos podría funcionar con la corriente interferencial en casos agudos después de un traumatismo o posquirúrgico, pero no lo veo tan viable en un paciente diabético. Yo ahí más que nada metería técnicas manuales, Perla, más que electro. ¿Por qué? Porque vas a drenar más rápido tanto el edema como vas a aumentar esa circulación sanguínea. ¿Sí? ¿Sí me doy a explicar? Aparte, los pacientes con diabetes casi nunca llegas al umbral de excitación del estímulo eléctrico. Tú le puedes subir lo máximo la intensidad y el paciente te va a decir, no siento nada. ¿Por qué? Porque ya empieza a haber una polineuropatía diabética, que es una desmielinización a nivel del nervio periférico. ¿Sí me doy a entender? Yo ahí utilizaría técnicas manuales. ¿Va? ¿Qué más? Ay, otra cosa les iba a decir, se me olvidó. Creo que ya. Igual si les surgen dudas, ideas, pues para eso estamos, ¿no? Dentro de lo que cabe. Ya yo creo que con la práctica pues vamos a abordar estos conocimientos, porque no es lo mismo que yo les diga que se siente como un alfiler, que lo van metiendo poco a poco, a que ustedes lo perciban, ¿sí? Por eso casi siempre ustedes, a lo mejor los que están viendo en manera de comprar o que ya compraron, los aparatos portátiles ya traen su electro de corriente TENS, de corriente rusa, de corriente interferencial y de corriente EMS, porque son las corrientes que más auge tienen, que más vamos a utilizar. Más sin embargo, compras un aparato más grande, pues ya te va a traer diferentes tipos de corrientes. Ya que tengan su unidad de rehabilitación o su clínica de rehabilitación. ¿Sí? Bueno, entonces la siguiente semana nos vamos a conectar, vamos a terminar ya el programa académico, porque ya de ahí se viene el tercer parcial, y recuerden que el examen final se va a evaluar con los 3 parciales. Y ya, terminan otro cuatrimestre. El más pesado, el más difícil. Pero bueno, a través de esta contingencia no podemos hacer nada, ¿verdad? A ver, esperemos regresar pronto. Se me había olvidado decirles, el cuestionario no se los he subido porque quería que termináramos de ver el tema y se los voy a mandar yo creo que hoy o a más tardar mañana, para que tengan tiempo de responder las preguntas y que les sirva como guía para su examen.
¿Sí? Pues ándenles pues, chicos. Concluimos. Cuídense, que estén bien. Adiós. Bye. Adiós. Bye.